Buenos días todos. Hoy es nuestro último día por esta zona, en el medio de la isla más o menos. Así que el plan es ir a visitar Campbell River y mientras estamos ahí queremos hacer varias cosas. Primero, visitar un hatchery que vendrían a ser donde crían y nacen los salmones. Sí, donde los reproducen ahí para después soltarlos. Y queremos ir ahí. Hay una abeja que lo está tratando de picar. Es una quechu. Y el motivo por el cual queremos ir a este hatchery es porque a veces los osos negros, bajan al río para ver si ellos pueden atrapar salmón y comérselos, ¿no? Sí. Así que dicen que es un buen lugar para ver los osos negros. También estamos planeando visitar un parque provincial, Elk Falls, que tiene un puente de suspensión bien largo en el bosque. Y ahora hemos parado en Miracle Beach, la playa del Milagro, que es un lindo lugar. Hay unos troncos enormes aquí, árboles caídos en la playa. No hay nadie. Y no hay nadie. Es un día lunes por la mañana, tempranito. Me imagino que todos están trabajando. Sí. Gente. Aquí estamos empezando el día. Un hermoso lugar realmente. Para allá se ven las montañas con las nubes. El agua tiene un reflejo de un color celestito, un color medio celeste. Qué raro el color, ¿no? ¿Lo ves? Muy lindo. Sí, hay unos barcos pescando allá atrás. 1, 2, 3, 4 barcos de pesca. Pescando salmón seguro. Y sí, tiene ganas de salir el sol, se nubla, chisporrotea un poquito. Acá el clima es bien cambiante, ¿vieron? Es una cosa que 5 minutos seguidos no tienen el mismo clima, según parece. Y sí, estamos aquí delante de un coloso de estos árboles que hay en esta zona que, miren lo que es este debe tener como 50 metros de largo por lo menos, es un monstruo. Y así caen del bosque y quedan en la playa y ahí los dejan nomás, ¿no? Vamos a ir a dar una vueltita y seguimos con el paseo. Aquí les voy a dar hoy un poquito de información de cómo son las instalaciones en uno de estos lugares que son playa, campamento, senderos para caminar, está todo junto y hay cualquier cantidad de esto en la isla esta de Vancouver. Para que tengan una idea, aquí están las mesas de picnic, las tapas son de madera y los pedestales parecen ser de plástico reciclado, todo bien organizado, siguen para allá, del otro lado lo mismo, suficiente cantidad para que todos los que quieran venir a disfrutar tengan un lugar cómodo donde ubicarse, sentarse. Ahora vamos a ver otra cosa curiosa también, que son los lugares donde se arrojan las basuras, que está todo ya preparado también para reciclar, etcétera, etcétera. Pero vengan para aquí. Bueno, aquí estamos en la zona donde están los basureros, que están por todos lados, inclusive a lo largo de los senderos, para que la gente pueda recoger si va con sus perritos o tienen algo de basura. No se puede arrojar nada a los senderos, está todo súper limpio. Pero lo curioso es que este es para reciclado, ¿no es cierto? Todo lo que son plásticos, botellas, etcétera. Pero como aquí hay mucho oso negro y hay mucho mapache, y esos bichos son súper inteligentes, entonces para que ellos no puedan abrir, tienen un sistema que hay que meter la mano, adentro hay una palanca que se empuja y ahí recién se abre, ¿ok? Ahí está cómo funciona esto. Entonces un oso o un mapache no les da la inteligencia como para saber que tienen que empujar la palanca arriba. Ellos van a tratar de abrir y si no se hacen estos sistemas, la basura está desparramada por todos lados. Así que bueno, pensé que tal vez interesante para que sepan cómo controlan ese problema de los animales salvajes con el tema de la basura, ¿no? Ahora vamos a ir a ver los baños, a ver si podemos entrar si no hay nadie. Ok, entonces aquí está el área del baño de caballeros. Aquí tienen un área con 1, 2, 3, 4, 5 cambiadores, porque como está la playa, la gente se quiere cambiar la ropa, ponerse traje de baño, una canilla para limpiarse los pies, y acá tenemos las instalaciones, que son los baños para personas que necesiten entrar con sillas de rueda, etcétera, etcétera. Ahí tienen el jabón, agua fría, agua caliente. Es bien rústico esto, porque como estamos en una zona así de campamento, de
de senderos, ¿no es cierto? Los dejan bien rústicos. Pero eso es una cosa que están cada tanto, hay uno de estos. Así que, bueno, del otro lado está el baño de mujeres. Por supuesto que nosotros no entramos, ¿no? Vamos para afuera. Hemos llegado al muelle. Este lugar se llama Discovery Fishing Pier y tenemos una mezcla de veleros y también botes de pesca. Hemos visto carteles donde uno puede venir a comprar pescados y mariscos. Así que vamos a ver qué encontramos. También aquí al final del muelle hay un lugar que vende helados. Tal vez nos compremos un helado, algo dulce. Un pequeño snack de media mañana. Hoy tenemos sol, así que está lindo para pasear un rato aquí al lado del agua. Otra paradita para mostrarles un poquito más aquí. Estamos en el muelle antiguo, el muelle de madera, y desde aquí arriba se puede pescar. Si uno quiere puede alquilar cañas y equipo ahí. Y fíjense, les quería mostrar cómo está todo preparado. ¿Ven estos agujeros acá que están todo a lo largo del muelle? Aquí es para que se pongan las cañas de pesca. ¿Okay? Pueden pescar cualquier cantidad de personas, porque cuando entra el salmón aquí debe estar muy buena la pesca. También tienen estas piletas que son donde uno abre los pescados y los lava y los limpia. Esto es para limpiar los pescados, así uno ya lo lleva a la casa limpio, no tiene que andar pensando de que lo tiene que abrir en su casa y ensuciar todo el lugar. Sigue hasta el fondo y cualquier cantidad de lugares preparados para que la gente pueda venir a disfrutar un día de pesca y que nadie se moleste uno con otro, ¿vieron? Cada uno tiene su lugarcito asignado para poner su cañita, dejarla ahí hasta que sienta un pique y después saca el salmoncito, viene acá, lo limpia, se lo lleva a casa y ¡pluc!, se lo hace a la parrilla. ¿Qué tal, Vamos, sigamos. Vamos. Sea salt caramel on the bottom and then strawberry on top. Un helado para compartir antes de comer el almuerzo. Ese es el tamaño más pequeño que tenían. El tamaño para chicos con 2 sabores. Si no es aún más grande y te dan 3 sabores. Y yo pedí fresa y abajo Samuel pidió caramelo con sal de mar. Sal marina, sí. ¿no? Sal marina, sí. ¿Está bien? Sí. Mi sabor favorito. Ok, entonces encontramos un lugar donde almorzar aquí al lado del agua, del mar. Vamos a almorzar un poco, nos vamos a comer un sándwich. Sí, con salami y queso. Salame picante y queso, un poquito de agua. Sí. Y eso va a ser todo, porque desayunamos bastante fuerte para que nos aguante hasta esta altura del día. Y después nos vamos a comer una linda cena, que tal vez vayan a hacer unos ñoquis o algo por el estilo. Así que al mediodía algo rapidito nomás para mantenernos con un poquito de energía. Y sí, esto es. Aquí vamos a almorzar y después seguimos y nos vamos a la... ¿Cómo se llama en español esto? Una hatchery. Bueno, es un lugar donde reproducen a los salmones. ¿Okay? Los hacen los chiquititos, los alevinos creo que se llaman, y después cuando ya están grandecitos los largan a diferentes lugares. Así que vamos a ir a ver ahí cómo funciona todo eso.
llegamos a nuestro próximo destino, el Hatchery. Este lugar se llama Quinsam. Y entramos con las justas porque había un cartel que dice que este lugar cierra a las 3:30 de la tarde. Ya es la tarde. Y sí, en cuanto llegamos aquí al lado del río nos encontramos con un montón de fotógrafos que tienen sus lentes largos, el zoom. Parece ser un buen lugar donde ver los osos negros. Y también tienen un montón de carteles con anuncios para que la gente tome precauciones porque los osos vienen aquí muy seguido porque comen rico. Gente, otra vez aquí hemos llegado al lugar donde crían los salmones, hacen las crías pequeñitas, y acá atrás está el río. Ustedes no sé si la cámara realmente lo puede captar, pero la cantidad de salmones que están nadando y subiendo por el río es algo increíble. Es el salmón rosado este. Y según parece del otro lado donde vienen los osos a comerlos, porque cantidades. Aquí atrás mío hay una especie de represa y ahí los salmones ya no pueden seguir río arriba. Ellos vienen aquí las hembras a desovar y los machos a fecundar los huevos, ¿no? Así que por alguna razón les cortan el paso y yo pensaría que tal vez son los que después agarran y los llevan ahí a las instalaciones que tienen ellos para comenzar las crías en tanques y después llevarlos a diferentes lugares, ¿no? Y uno mira así hacia aquel lado y el agua se ve como que si estuviese hirviendo, ¿vieron? Y son los salmones que vienen nadando por el río, por aquel lado especialmente. Y por eso que parece ser que acá está bien interesante para los osos porque comen gratis y comen bien. No tienen que andar buscando moras ni cosas por el estilo. Aquí comen buena proteína, ¿no es cierto? Oh my god. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Escucha, justo cuando estábamos haciendo el clip hablado contra el lugar este aquí donde están los salmones, la gente empezó a señalar con el dedo y nos damos vuelta y un oso había bajado ahí contra la reja donde paran los salmones para que sigan río arriba. Y se había agarrado un tremendo salmón rosado y para cuando quisimos reaccionar y filmarlo le agarramos nada más que la puntita del lomo y de la cola del oso, ¿no? Ya estaba entrando al bosque, Sí. estuvo afuera y unos cuantos segundos agarró su pescado y se fue. Sí, para él es como ir al supermercado, ¿vieron? Porque ahí como está como la barrera esa de metal y los salmones se amontonan ahí, es nada más que abrir la boca y agarrarlo. Y son unos bicharracos más o menos de este porte. Así que estuvimos esperando ahí como 45 minutos a ver si aparecía de nuevo. Yo pensé que iba a volver porque un salmón para un tremendo oso, era un oso grande, ¿eh? Digo, eso se comen 5, 6, 7 por lo menos. Pero no volvió a salir. No. Así que y ahora el parque este la piscicultura esta la cierran a las 3:30, o sea que ya casi es hora de que van a cerrar los portones y nos tenemos que regresar. Así que bueno, les vamos a mostrar lo que pudimos nomás y el resto quedará para otra oportunidad. ¿Ok? Vamos a seguir con el paseo. Estamos en otro lugarcito, hemos entrado a un parque provincial y el ruido acá es ensordecedor, ¿vieron? Porque tenemos una cascada. Eso es una cascada, carajo, ¿ah? Miren ahí abajo. Audrey no se quiere arrimar porque está con un poco de chulí, ¿vieron? No le gustan las alturas. Pero otra vez hemos entrado a este bosque y les digo que hay unos ejemplares de árboles que son una hermosura, miren, una delicia esto. El tamaño que tienen es increíble y lo más lindo de todo es que son derechitos hacia arriba, no tienen una sola curvatura, parecen espigas, ¿vieron?
Así que sí, ahora vamos a ir al puente colgante y aquí, bueno, tenemos la cascada, que es un espectáculo. No nos escuchamos el uno al otro con el ruido que hace. Una delicia este lugar. Aquí estamos continuando nuestra caminata por el parque provincial Elk Falls. Es una linda hora del día porque el sol está empezando a bajar y ocultarse un poquito, así que tenemos como esta luz dorada, en inglés le llaman golden hour, antes de que se oculte el sol y baña todo en esta hermosa luz, así que es lindo para sacar fotos y filmar y pasear, disfrutar. Y ahora estamos bajando a ver la cascada de otra plataforma. Hay un montón de senderos acá y muchos de ellos tienen como miradores o puntos panorámicos. Así que sí, es un hermoso parque. Y lo que también me gusta es que estos senderos no son muy largos, así que uno puede caminar varios senderos en un día. Recién terminamos de subir las escalinatas y estoy sin aliento, pero quería mostrarle esto acá. Miren eso, miren esa belleza, ¿ah? Un monstruo, bruto, bestia, que se va hasta donde uno le llega a la vista. Miren el ancho de ese animal, ¿ah? Un coloso. Este debe tener cerca de 1000 años. ¿Ah? Me quedé sin aire, vamos. Y un consejo, la mayoría de la gente que viene a visitar este parque quiere ver el puente colgante o la cascada, así que si quieren pasear y tener el bosque a sí mismos, elijan cualquiera de los senderos que no van al puente y que no van a la cascada y no va a haber nadie. ¿Qué tenemos hoy? Flor de Englora, Garnacha, denominación de origen Montsant. Este es de España, ¿no? Vino español. Vino español. Un Garnacha de España. Vamos a abrirlo de pie porque el último vinito que nos tomamos de España realmente fue aquel de 25 años. Todavía me acuerdo. La flauta. Y le dan 90 puntos. ¿Ok? O sea que tendría que estar bueno. Hey. ¡Salud! ¡Salud! ¡A Salud. España! Está bueno el vinito. A mí me gusta. Tiene una producción limitada de 94.363 botellas. Hecho con uvas que han sido criadas a los pies del Montsant, en el Siurana Valley, en el Valle del Siurana. Buen vinito español. Y para acompañar al vino tenemos pasta. Hoy estamos comiendo ravioles con dos distintos rellenos. Uno tiene zapallo y el otro tiene trufas con
queso ricota. También preparamos una salsa de tomate con un chorizo italiano picante. Está bien bueno. Delicioso. Se deja comer. Un lindo día hoy. La verdad, que hicimos más de lo que pensábamos hacer. Vimos más de lo que pensábamos ver. Y la última caminata por ahí, por el... ¿Cómo se llamaba? El Elk Falls. Elk Falls. Sí. Las cascadas del Elk. Fue realmente majestuoso eso, porque nos encontramos con un bosque, pero de esos que... de película, ¿vieron? Y había poquísima gente. Nos encontramos con una cascada ahí, una caída de agua fabulosa, y anterior a eso pudimos ver un oso bien vivo, porque el tipo vino a buscar los salmones justo donde está la represa, que tiene una valla de metal para que los salmones no puedan seguir nadando río arriba, y ahí se amontonaban unos salmones, pero así los veíamos nosotros, y el oso bien vivo, salió del bosque y fue directo a donde estaba la represa, le metió un mordisco a uno, lo agarró en la boca y salió caminando, se metió otra vez en el bosque con un tremendo salmón en la boca. Y era un oso grande, Ya. Sí. Ese no era un bebé ni un cachorro, nada. Ese era un oso ya crecido, tenía un cuerpazo, ¿no? Lástima que no pudo salir otra vez del bosque y no lo pudimos llegar a ver la segunda vez, pero bueno, aunque sea un chiquitín, lo van a poder ver en el video. Ese fue el día de hoy. Ese fue el Sí. día. Y mañana vámonos a Victoria. A Victoria, ya. Sí. Sí, mañana ya dejamos esta casa de aquí y nos vamos a ir a Victoria por 2 días. Es la ciudad capital de la provincia y es bien bonito. Victoria es realmente pintoresco y ahí vamos a hacerles ver unos cuantos edificios hermosos y hay flores por todos lados, así que ya van a ver también eso. Sí. Nos vemos mañana entonces. Nos vemos mañana. Salute. Salud. Salud. Vamos, por España, muy buen vino España.